Nuestro texto en esta tarde se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, el pasaje que acabamos de leer, los versículos 8 y 9. Primera de Juan 4, versículos 8 y 9. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Desde hace algún tiempo hemos estado repasando por las tardes un estudio sobre la doctrina de la conversión y hemos avanzado bastante. Aquellas cosas que preceden a la conversión, la obra preparatoria que Dios lleva a cabo, atrayendo al alma al conocimiento del Salvador, Señor Jesucristo. Hemos visto las diferentes etapas, algunas de las etapas de la misma conversión y algunos de los resultados o los frutos que provienen de la obra del Espíritu Santo en el alma de los hombres. Hablamos un poco sobre la naturaleza de la fe salvadora y el arrepentimiento evangélico, y también hicimos referencias a algunas de sus falsificaciones. En el pasado he hecho una serie completa de sermones sobre el arrepentimiento, sobre una serie completa de sermones sobre la fe, por lo que no creo que debamos de repasar nuevamente todas estas enseñanzas. Sin embargo, quiero que dirijamos nuestra atención a otra etapa de la conversión salvífica, y es lo que la gente llega a ver, llega a saber, y el impacto y fruto que produce como resultado en sus vidas. Uno de los aspectos de la fe salvadora en Cristo, este aspecto tiene que ver con el amor, tanto la visión del amor de Dios como la correspondencia de ese amor en el alma de una persona, un hombre, mujer, niño o niña. La raíz, por supuesto, se encuentra en primer lugar en el amor de Dios por su pueblo. Y por lo tanto, una persona que ha sido traída a Cristo, su mente ha sido abierta a la comprensión del conocimiento del amor de Dios por su pueblo. Y también ha sido afectada bajo la influencia de ello y se siente atraída hacia Él, como resultado de esa visión del amor divino. En ese sería un aspecto. Esto que hemos dicho a su vez produce fruto, y así el Señor mismo se convierte en el objeto supremo del amor de quien lo ve y lo conoce. Aquellos que alcanzan una verdadera visión de Cristo, lo que es la fe, entre otras cosas, tienen a Cristo, el Señor, el Dios triuno, como el objeto principal de su amor. Y por supuesto esto resulta en amar todo lo que le pertenece a Él, lo que le pertenece al Señor y todo lo que fluye de Él. Y el apóstol Juan está en ese proceso de explicar todo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y Él lo deja claro, como estamos viendo. En el verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que comienza con Dios su amor por nosotros, pero resulta en nuestro amor también por Él. Lo amamos, los que lo conocen lo aman. Y es un amor de lo que fluye de Él. Y entonces la primera carta de Juan, entre otras cosas, nos proporciona la descripción de cómo es un verdadero cristiano. ¿Cuál es su objetivo? Una vez más, cómo en los evangelios es fortalecida la fe de aquellos que miran solo a Cristo para salvación, pero también para darles bajo el ministerio del Espíritu Santo, para darles elementos como a esos primeros cristianos y a los que les siguieron, como también a nosotros mismos, para darnos herramientas que nos ayuden a analizarnos a nosotros mismos, proporcionándonos marcas de la verdadera conversión. Juan nos está dando descripciones de que podemos llegar a un estándar objetivo y también podemos traer nuestra experiencia subjetiva y compararlo y mantenerlo en el límite de la propia palabra de Dios.
Y en otras cosas, Él está especialmente interesado en este asunto del amor. Este es el tema dominante de la primera carta de Juan. La naturaleza del amor, el fruto del amor, la expresión y la manifestación del amor. Todo el libro rebosa en ese tema. En nuestro pasaje vemos que en uno de los lugares de la carta, Juan nos dice, Dios es amor. Dios es amor. Y ese es el último título de nuestro sermón. Vamos a buscar con la ayuda del Señor verlo desde 3 ángulos diferentes, por decirlo de alguna manera. 3 ángulos diferentes. En primer lugar, el amor de Dios por sí mismo. En primer lugar, el amor de Dios por Él mismo. Podemos comenzar tratando de definir algunas palabras. Ese es un buen lugar para comenzar con la mayoría de estas cosas. Cuando tengas una discusión o estés tratando de estudiar o resolver algo, comienza con buenas definiciones. Podríamos hacernos la pregunta, ¿qué es el amor? Hay todo tipo de ideas que abundan en el mundo en general y también dentro de la iglesia. Las personas tienen toda clase de ideas respecto de lo que quiere decir el amor. Pero lo que nuestro pasaje nos deja en claro, entre otras cosas, es que no se puede responder a la pregunta de qué es el amor sin tomar en cuenta a Dios mismo. No habrá una definición verdadera, no hay una definición adecuada del amor y dejar fuera a Dios. Por lo tanto, ¿qué es el amor? Bueno, tenemos que comenzar con Dios, porque este es el pasaje, nos está diciendo que Dios es amor. No es solo lo que Dios hace cosas que son amorosas, pero más bien es quien Dios es. No es lo que Dios tiene, Él tiene amor, pero es quien Él es. El amor es quien es Dios. Ahora bien, es importante que mantengamos el correcto orden de las palabras. Dios es amor. Nunca encontrarás en la Biblia el orden a la inversa. Por ejemplo, amor es Dios. No encontraremos esa expresión, claro. Y la razón es porque hay quienes desconectan el amor para tomar el amor como una especie de entidad independiente y tener su propio concepto, su propia definición del amor, y luego hacer un Dios de este amor. Dirán, bueno, el amor mismo es lo que hace girar este mundo, son expresiones. Y así adulando y adorando como si fuera un amor desprendido de Dios. Pero Dios es amor. Entonces, cualquier definición del amor que no comience con Dios, tiene que estar equivocada. Comencemos con el amor de Dios por sí mismo. Dios se ama a sí mismo de una manera suprema. Dios se ama a sí mismo al máximo, infinitamente. Para muchas personas esto sonará algo extraño. Dios se ama a sí mismo de manera suprema. Esa es una afirmación verdadera. Se ama infinitamente, Él se ama eternamente, Él se ama a sí mismo de manera inmutable, es decir, Él no cambia en su amor. Tenemos a personas ateas, por ejemplo, de otro tipo, que ellos están pensando y cuyo pensamiento es superficial y es plano como una charola para hornear galletas. Y ellos dirán, a mí me parece que Dios, el Dios de la Biblia, es narcisista porque demanda que todos lo amen y exige que todo el universo lo amen. Bueno, esa es una tontería, y creo que muchos de nuestros hijos podrían corregir con sabiduría bíblica las tonterías de este mundo. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Ellos están mezclando la criatura con el Creador. Existe la idea de que de alguna manera somos como Dios y que estamos en el mismo plano. Dios es un poco más alto que nosotros, pero estamos en su mismo nivel. Pero eso no es cierto en absoluto. Así que están fusionando y mezclando a la criatura con el Creador.
Y uno piensa para sí mismo, bueno, si tienes una persona, un hombre, una mujer, una criatura, y que dice que se ama supremamente o pide que otros lo amen supremamente, eso sería ser narcisista. Por lo tanto, debe ser lo mismo con respecto a Dios. Aunque es verdad que sería egoísta en un hombre, pero eso es porque cualquier persona, cualquier humano es simplemente una criatura. Y por lo tanto atribuir el amor perfecto, el amor supremo a una criatura, eso es idolatría. Sería idolatría. Por ello, por definición, nunca podría ser el caso en Dios mismo. De hecho, es todo lo contrario. Si Dios no se ama supremamente a sí mismo, entonces no puede ser Dios. Él no es Dios. Él es algo más que Dios. Y si ama supremamente a algo más que a sí mismo, sería amar a algo menos que a Dios. Y entonces, no es como un acertijo, es simple sentido común. Es pensar durante unos 5 minutos en un asunto que nos lleva a estas conclusiones. No es complicado, no es algo que sea difícil. Dios se ama a sí mismo supremamente y debe hacerlo así por definición. Ahora bien, eso es afirmar una verdad, es afirmar una doctrina, es defender un principio ortodoxo que la Biblia nos da. Pero sería imprudente que nos detuviéramos ahí. Y no estamos hablando solo de fríos principios que hay que entender y defender. Estamos hablando de quién es Dios. Dios no está abriendo una ventana, nos está abriendo la capacidad de ver quién es Él. Nos está invitando, mientras se revela a nosotros, a asomarnos para mirar a Dios por la fe a través de del lente que nos ha dado su sagrada escritura. Y Él está diciendo, Él es amor. Eso significa que aparte del universo, bastante aparte del planeta Tierra, bastante aparte de las personas y las criaturas, etc., Él es amor. No necesita crear el universo para tener algo o a quien amar, porque Dios se amó a sí mismo eternamente, perfectamente, poderosamente, infinitamente. Dentro de la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hay un amor máximo y perfecto, una fuente inagotable de amor, porque Él es el ser de Dios, de lo que estamos hablando. Es la naturaleza de Dios de lo que estamos hablando. Y si hay amor en niveles y en diferentes grados, y estoy usando todo tipo de lenguaje temporal para describir algo que no es temporal o limitado por el espacio. El amor del Señor es algo que es tan vasto, tan grande, tan glorioso, tan intenso, tan perfecto, tan puro y tan eterno, que simplemente podemos tropezarnos al tratar de describirlo. Esto es Dios, el intenso amor de Dios por sí mismo. Dios es, por supuesto, espíritu. Él no tiene un cuerpo como el hombre. Dios no tiene pasiones como el hombre o cualquier criatura. No está lleno de formas, no está fluctuando. Su amor es tan fuerte como la muerte. Ese es el lenguaje del Cantar de los Cantares en el capítulo 8. No es un amor indulgente, no tiene todas las imperfecciones correspondientes que tan a menudo asociamos con el amor. No tiene ninguna de las limitaciones que a menudo asociamos con la ley. El amor del Señor es ante todo y sobre todo supremo para sí mismo. Y hay dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta morada perfecta del amor. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, eso no es algo nuevo. No es como decir, bueno, desde ahora, este es mi Hijo amado. Este es el Hijo eterno del Padre, el Hijo que
que ha sido el amado, el muy amado, el amado intensamente desde toda la eternidad. Y el amor del Hijo por el Padre no es algo que encuentra su expresión por primera vez en su encarnación o en su humillación o en la obra de redención, etcétera. Ni remotamente, ni pensarlo. Y así ha habido y siempre habrá por encima y más allá del tiempo y del espacio la perfección del amor de Dios. Estamos hablando de un atributo divino, el amor de Dios. Pero como les he dicho a menudo, es por el bien de las criaturas que separemos estas cosas. Dios no está compuesto de partes. No, Él no es parte amor, Él no es parte justicia, en parte bondad y así. Estamos mirando a través del prisma, por decirlo de algún modo, separando estas ideas para nuestra propia capacidad de comprensión. Pero el amor de Dios es un amor santo. Es un amor santo. Es un amor justo. Es un amor inmutable, que no cambia, no aumenta ni disminuye. No puede, porque es infinito. Es amor bueno. Es un amor que está lleno de bondad de Dios, un amor justo, un amor poderoso. Puedes tomar cualquiera de los otros atributos y combinarlos. Y esto te ayudará a entender un poco más sobre la naturaleza de este amor que Dios tiene, que es de Dios. Es parte de la perfección de su belleza, de su amabilidad, el deleite de la plenitud de Dios, la gloria, una parte de la gloria de Dios. Tenemos que empezar aquí porque la Biblia empieza aquí. La Biblia dice que Dios es amor, que Él es la fuente de todo amor verdadero. Todo se encuentra en Él. Él es la fuente inagotable del amor. Y es amor divino, infinitamente ilimitado el amor. Amor que no puede contenerse, ni limitarse, sin parámetros, tener toda la naturaleza del ser divino de Dios. Ahora, debo decir que algo de esto suena tal vez como abstracto, difícil de comprender, pero ¿esperarías algo más cuando tenemos criaturas diminutas como nosotros tratando de incorporar y de entender en nuestras mentes a un Dios que no es criatura, el cual es verdad, un Dios infinito, eterno, inmutable? Pero debe deleitarnos, porque cuando decimos hablemos de amor, para el cristiano eso significa, bueno, entonces hablemos de Dios. Sí, si vamos a hablar de amor, hablemos primero de Dios mismo. Y eso es maravilloso para el cristiano. Esa es la mejor noticia posible. Llegamos a hablar sobre el Señor, llegamos a pensar acerca del Señor, llegamos a meditar en el Señor, llegamos a tomar su palabra en un intento de profundizar aún más para comprender y aferrarnos más de lo que hemos visto y que se dirige a más de lo que hemos comprendido hasta ahora. Y entonces pensar en quién Dios es como amor es algo que es una delicia. Y digo todo esto sin haber hecho referencia alguna al amor de Dios para con nosotros. ¿Te fijas? No es como si fuéramos a pararnos ahí, pero podemos encontrar y ver más en un momento. Debemos hallar deleite en quién es Dios. Debemos deleitarnos en disfrutar de su amor tal como es en nosotros mismos. Debemos de ser felices que Dios se ame a sí mismo supremamente y que es de tal naturaleza que es un Dios supremamente amante. Esto es algo que debería emocionarnos. El amor de Dios por Él mismo. Pero luego, en segundo lugar,
Seguimos adelante. En segundo lugar, el amor de Dios por su pueblo. En segundo lugar, el amor de Dios por su pueblo. El apóstol Juan tiene mucho que decirnos sobre esto también. Su amor por su pueblo es maravilloso el ser amado. Es maravilloso ser amado por un padre. Tenemos un padre piadoso que nos ama, o tal vez somos amados por un cónyuge, por un amigo cercano o por un hermano. Y eso es algo maravilloso, el experimentar amor, pero verdadero amor de una persona hacia otro ser humano. Pero Juan nunca nos dejaría quedarnos estancados aquí. El Señor nunca nos dejaría quedarnos estancados aquí. Porque la Biblia nos dice, nosotros, el pueblo del Señor, no solo somos amados unos a otros y por otros, ya que tanto como significan para nosotros esas muestras tangibles de cariño, nosotros somos amados por Dios mismo. Y esto debería regocijarnos, animarnos. Si no nos contentamos con permanecer en las aguas con poco profundas, esto debería animarnos. Dios, quien Él mismo es amor, está dispuesto a compartirse a sí mismo, a mostrarse Él mismo, a manifestarse a sí mismo a través de hacernos objetos de su amor. En otras palabras, el cristiano, por así decirlo, está siendo traído dentro del amor del Dios Trino. Se está manifestando, así es como nos dice el versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios para con nosotros. Es Dios quien es amor y quien se nos ha manifestado, como dice, hacia nosotros, el amor de Dios, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La razón por la que debería animarnos es porque en un punto, en realidad es relativamente fácil para nosotros reconocer que Dios se ama a sí mismo supremamente. Dios es perfecto, Dios es toda gloria, Dios es inmutable y tiene todos esos atributos. Y por supuesto que va a haber un perfecto amor en la deidad divina dentro y entre las tres personas de la deidad. Por supuesto que ese es el caso. Pero si comenzamos allí con este estándar, nos ayudará a continuar al siguiente paso y sentir con toda la fuerza las implicaciones cuando el Señor dice que Él nos ama. Eso debería ser asombroso. Si realmente estamos comprendiendo lo que dice la Biblia, esto debería ser asombroso. Porque sabemos y no necesitamos que nos digan o persuadan cuán inmerecido es el amor de Dios hacia nosotros. Cuán indignos somos de su amor. Hablando de los cristianos, el cristiano ha llegado a un conocimiento verdadero de sí mismo y del verdadero conocimiento de Dios, el conocimiento salvífico de Dios. El cristiano conoce cómo somos y lo increíblemente inmerecidos que somos. Quiero decir que esto viene desde los días de Israel. Por ejemplo, Deuteronomio 10, en el versículo 7, recordemos estas palabras en el versículo 8, pero en el versículo 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Le está diciendo al Israel del Antiguo Testamento esta cosa asombrosa, que Dios ha elegido amarte.
No tiene absolutamente nada que ver contigo, tus credenciales, tu credibilidad y esas cosas tan maravillosas que se encuentran en ti. Absolutamente no, dice. Y entonces vas al Nuevo Testamento en Romanos capítulo 5 y ahí el apóstol Pablo nos dice en el versículo 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces es el mismo tema, es la misma idea. El amor del Señor por nosotros es gratuito, es incondicional. No se basa en nada que esté en nosotros. Eso puede ser humillante la primera vez. No hay nada que el Señor vio en nosotros que atrajo su atención, que motivó su elección soberana al elegir a su pueblo o al dirigir su amor hacia nosotros. Eso es algo humillante y con razón por ello. Pero hay algo glorioso también para el cristiano, porque reconocemos esto, nada de ello comenzó con lo que yo soy. Y por lo tanto, nada de esto se completará en última instancia a través de quien soy. Es el soberano e indomable y todopoderoso amor del Señor lo que hace toda la diferencia. Y así el Dios que es amor y que se ama supremamente está dispuesto a manifestar ese mismo amor a nosotros, la esencia de lo que Él es, hacia objetos que no merecen nada de Él, ni un milímetro de Él, y manifestarlo de maneras que deberían maravillarnos. El versículo 10, aquí está el amor. ¿Quieres ver el amor? Observa esto. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Permíteme citar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. En otras palabras, la manifestación del amor de Dios se ve supremamente para el cristiano. Su amor por los cristianos se ve supremamente en la cruz, en la encarnación del Señor, en su humillación y terminando en la cruz del Señor Jesucristo. Así que Dios dirige, manifiesta, muestra, revela, derrama su amor sobre estos objetos que son del todo desagradables. Objetos que son opuestos a Dios, diferentes a Dios, es la antítesis de Dios, enemigos, pecadores, impíos, como el lenguaje de Romanos 5. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible esto? Es por ello que el amor de Dios se describe como incomprensible. Llegamos a Efesios 3, por ejemplo, el cual vimos recientemente, y Pablo dice, oro para que conozcan el amor de Cristo. Y lo describe en términos de todas estas dimensiones de espacio, de anchura, longitud, profundidad, altura, etc. Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Yo quiero que comprendan, dice Pablo, más aquello que al final es incomprensible. Quiero que sepan lo que es inagotablemente desconocido. Él está diciendo, estamos sumergidos en profundidades
que están muy por encima de nuestras cabezas. Cuando comenzamos a hablar sobre el amor de Dios, estamos en profundidades. Pero la gloria de esto es este amor incomprensible. La gloria de esto es Dios nos da la gracia de nadar en estas profundidades. Él nos da la gracia para decir, nada, nunca podrás tocar el fondo de esto, pero puedes sumergirte y puedes deleitarte y celebrar con Él y puedes tener tu corazón cautivado por Él. Por supuesto, el amor de Dios es incomprensible porque Dios mismo es amor. Dios es incomprensible. No puedes conocerlo de manera completa, de una manera que se pueda entender. Y así, su amor va a ser infinito. Va a estar fuera de nuestro alcance. Nunca podremos abarcarlo completamente en nuestras mentes. Pero eso también, su amor es indescriptible. No solo es incomprensible, es indestructible. Y entonces llegas al final de Romanos 8, ustedes lo conocen, la mayoría de ustedes, estoy seguro, tal vez todos ustedes lo tienen memorizado, o al menos partes de este versículo, donde Pablo llega al final de este capítulo y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y comienza a enumerar cosas. Las enumera una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y él está pensando en cosas de este mundo, así como cosas fuera de este mundo, y concluye diciendo, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solo es incomprensible, pero también es indestructible. Pero eso no es tan difícil de entender cuando piensas en términos de que Dios mismo es amor. ¿Puede Dios ser destruido? No. Y por lo tanto, por definición, es amor. Él no puede ser destruido. Y así podemos avanzar rápido. Podemos pensar en el cielo, en las palabras que se refieren al cielo como un océano de amor. Está usando un concepto similar al que describí hace un minuto. La idea de que estamos sumergidos en la parte más profunda y que estamos inmersos, estamos nadando, estamos abrumados, estamos rodeados de toda la atmósfera del cielo. Está impregnada completamente con la presencia de Dios, el cual es amor. Entonces la atmósfera, por decirlo así, y estoy usando este lenguaje metafórico, la atmósfera en que respiramos y que tomamos, está toda saturada con el amor de Dios, sin odio, sin pecado y sin mal alguno. Hoy estaremos disfrutando, por supuesto, del amor de Dios mismo. Es un altar, es un final tan asombroso como es en el pueblo del Señor, quienes son los beneficiarios del mismo. En Romanos capítulo 5 nos dice que ese amor, el amor de Dios, el amor que es de Dios, ha sido derramado en nuestros propios corazones por el Espíritu Santo. Por supuesto, sería necesario que Dios mismo, el Espíritu Santo, hiciera que se derramara en nuestros corazones, pero Él lo derrama. Cuando el Señor convierte las almas, Él les ha dado esta manifestación de amor, del amor de Dios, como lo hemos visto de manera supremamente en la cruz, y son atraídos al Señor de una manera salvífica, fe salvífica en Él, y responden con intenso amor a Dios como el objeto de su amor. Y así tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos capacita para verlo, nos capacita para creerlo, nos capacita para probarlo, nos capacita para disfrutarlo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, capacitarnos para disfrutar el amor de Dios. Y no es de extrañar que tengamos el Cantar de los Cantares. Es un libro tan importante en la Biblia, uno de los libros más citados de toda la Biblia por los padres reformadores, y sin embargo por mucho tan descuidado en nuestros días, porque este tema de Cristo y su novia
y el amor que nace aquí. Y aquí están estas palabras en el capítulo 1, versículo 4. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos, alegraremos en ti, nos regocijaremos en el Señor mismo. Nos acordaremos de tus amores más que el vino. Este lenguaje del cantar, de los cantares, encaja absolutamente en la perfección dentro de la doctrina bíblica y la verdadera experiencia cristiana. Oh, es maravilloso. Da forma a la experiencia en los cristianos. El amor del Señor por su pueblo, el amor recíproco que sale de su pueblo hacia el Señor Jesucristo. Y en segundo lugar tenemos el amor de Dios por su pueblo. ¿Qué efecto tiene esto sobre nosotros? Bueno, no solo nos lleva a los cielos y nos da una inspiradora meditación y hace que nuestros corazones sean inclinados para adorar al Señor y alimenta, fortalece, endulza nuestras oraciones. Tiene efectos de gran alcance, tiene también otros efectos. Así que pensamos para nosotros mismos. Nos quejamos muchas veces de nuestras circunstancias y eso es bastante práctico. Nos quejamos de nuestras circunstancias, ya sea de manera audible o de manera interna, ya sea con personas o en contra de las circunstancias, tal vez sobre nosotros mismos. Nos quejamos de nuestras circunstancias. Cuando eso sucede, es una señal, entre muchas otras cosas, de que un cristiano ha perdido el rumbo del amor del Señor. Esto es fácil de verlo. El que anda a la luz del amor de Dios, el amor que Dios es y el amor que ha manifestado hacia su pueblo, no será fácil quejarse de las circunstancias. Si hemos estado mojados con el Rey de Gloria, ¿qué importa si hubo unas pocas o algunas horas de lluvia o alguna otra cosa a la que muchos considerarían que arruinaría su día? Estamos casados con el Rey. Hemos sido llevados a disfrutar el amor de Dios, el amor que Él muestra a su pueblo. A través de todo esto, asegurado en la muerte del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando nos volvemos desconfiados? Cuando nos volvemos temerosos, abatidos. Necesitamos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esa es la luz de Dios la que cuenta para ser levantada. Nuestras mentes están apartadas de los hombres, de los medios y de otras cosas, la maquinaria de este mundo, y tener nuestros ojos fijos en Cristo mismo. ¿Qué pasa cuando es frío, apático, formal, indiferente? Esto es posible solo cuando has perdido de vista el amor de Dios. El amor de Cristo nos constriñe, como se citó en esta mañana, nos obliga. Es ver el amor de Cristo que energiza, alimenta, motiva, anima el corazón, las búsquedas, las ambiciones, las santas ambiciones, prioridades del cristiano. Si somos fríos, formales, indiferentes, y si tenemos el amor de Dios en nosotros, este amor derritirá cualquier frialdad que haya en el corazón. Que cuando experimentamos una lealtad dividida, el cristiano enfrenta la tentación en dividir su lealtad. ¿Seremos leales a Cristo y solo a Cristo?
y le seguiremos eternamente y enteramente. Y la ambición de nuestra mente y corazón será complacerlo, o vamos a permitir que haya rivales. ¿Será que el Señor a veces obtiene solo una porción tal vez, pero otras personas y otras cosas, otras actividades nos han desviado de Él? Y estas cosas obtienen parte de nuestra lealtad. Bueno, esa es la señal de un corazón que no se deja cautivar por el amor del Señor Jesús. El amor de Dios en Cristo Jesús nos garantiza una lealtad que no puede ser dividida. Una completa y sincera lealtad hacia Él mismo. Vemos su amor por nosotros. Nuestro amor está atado y deseamos complacerlo. Su amor nos constriñe. Tiene una influencia apremiante sobre nosotros. Así que empezamos diciendo que Dios se ama a sí mismo, se ama supremamente. En segundo lugar, Dios ama a su pueblo. Tenemos el misterio, la maravilla del Evangelio, que el infinito Dios eterno, completamente satisfecho, un Dios plenamente suficiente, como el misterio y la gloria de su sola voluntad, pero complacido en dirigir y manifestar ese amor a pecadores que merecen el infierno así como nosotros. Eso nos lleva al tercer punto, al hecho de que Dios es amado por su pueblo. Dios es amado por su pueblo. Así que Dios mismo se ama a sí mismo de manera suprema. Él ama a su pueblo. Y en tercer lugar, Dios es amado por su pueblo. Y aquí la pregunta del $1,000,000. La pregunta que es tan fácil de hacer, pero que algunas veces es muy difícil de responder. ¿Amas tú a Dios? ¿Amas tú a Dios? Y esta pregunta es distinta a preguntar, por ejemplo, ¿crees que Dios existe? Es una pregunta muy diferente. Y puedo hacer esto más fácil para los niños. Digamos que tenemos fertilizante que proviene de los cerdos, abono o tierra de cerdo. Y el ganadero cree en la existencia del fertilizante de cerdo. Pero no puedo decir que me guste el abono del cerdo. No amo el fertilizante de cerdo. Es muy diferente hacer la pregunta. ¿Amas a Dios y crees en la existencia de Dios? Responder a la primera pregunta, ¿amas a Dios?, no es una respuesta tan fácil y tan rápida de responder tal como algunos pueden pensar. Y la razón es porque nuestras respuestas deben de ser respondidas a partir de las Escrituras. ¿Amamos a Dios tal y como Dios lo define? En otras palabras, la Biblia dice, así es como luce amar a Dios. ¿Me conduzco así? ¿Ese soy yo? ¿Es una fotografía de mí? Y no digo que no sea fácil porque es mentalmente difícil. Solo digo que no es algo que suceda rápidamente. Tienes que entender lo que la Biblia dice al respecto de a qué se parece el amar a Dios, para luego evaluarnos a nosotros mismos si lo amamos o no lo amamos. Pero es bien importante para nosotros responder a esta pregunta. ¿Amas a Dios? Porque tú sabes las consecuencias. Al final, en la primera carta de Corintios, capítulo 16, versículo 22, el que no amare, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, maranata. Déjalo estar bajo la maldición, que sea maldito. Eso es lo que dice el pasaje, lo que nos hace pensar que hay mucho en juego aquí. Eso no es una pregunta que se haga de manera descuidada, porque hay mucho en juego. Aquellos que no aman, aquellos que dicen, no, yo no amo a Dios, son malditos, condenados, como dice la Biblia.
De manera que esa es una pregunta importante. Así que la pregunta es, ¿amas a Dios? ¿Has sido atraído por su gracia, la gracia de Dios, para tenerlo como el objeto de tu amor? Y lo puedes ver con todo lo que se ha mencionado. Si no amas al Señor, y digo esto de manera general, porque lo digo con mucha compasión, sinceramente, pero una persona que no ama a Dios está trastornada. Estás trastornado espiritualmente. Porque Dios mismo, su amor, Dios mismo como objeto supremo del amor, Dios mismo es lo más hermoso de todas las cosas que existen. El no amarlo es lo mismo, es algo que está terriblemente, desesperadamente mal en nosotros. Porque no hay absolutamente nada malo en Dios. Por el otro lado, si lo amas, si amas al Señor, tú puedes ver lo que eso significa. Puedes ver las consecuencias de estar en ese lado. Si amas al Señor, eres como Dios, serás como Dios, o mejor dicho, serás alguien piadoso. Porque Dios supremamente se ama a sí mismo. Y si tú lo amas, y lo amas principalmente, y deseas amarlo supremamente, entonces estarás siendo como el Señor, que se ama a sí mismo de manera suprema. De manera que volvemos a nuestro pasaje en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si amas, es porque eres nacido de Dios. Tú estás vivo, tienes una vida y sabes quién Dios es. El versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y mira especialmente el versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Él está diciendo que lo hemos conocido, le creemos, lo comprendemos, lo tomamos. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Eso es bastante poderoso si lo desglosamos. Puedo predicar otro sermón sobre el versículo 16. Pero puedes ver las implicaciones, está reforzando mi punto. Si amas al Señor, que es amor y que se ama a sí mismo, entonces Dios ha hecho una gran obra en tu alma. Ha hecho algo sobrenatural, ha hecho algo humanamente imposible, ha hecho algo en ti que ningún ser humano puede hacer por sí mismo. Y la evidencia de la presencia de Dios se está manifestando en ti. Entonces tenemos la cuestión de lo evidente. Amamos a Dios, como lo define la Biblia. Solo podemos mencionar algunas cosas aquí brevemente. ¿Cuál sería la evidencia? Lo primero sería amar a Dios por quien Él es. Amamos a Dios por lo que Él es. Y me refiero a todos sus atributos. Porque hay mucha gente que cree amar a Dios, pero no lo aman. Pero la manera en que ellos piensan es que lo aman por lo que Dios hace por ellos. En otras palabras, el interés propio está en el centro. Es realmente un amor por uno mismo, pero que encuentra su expresión en algún tipo de falso amor por Dios. Así que amo a Dios porque ha llenado mi copa de amor. Amo a Dios porque hace todas las cosas que quiero y necesito y así sucesivamente. Pero para el cristiano ha sido traído al conocimiento salvador del Señor Jesucristo y viene en fe y arrepentimiento hacia Él. Y dice al final, realmente lo amo por quien Él es. No por lo que tengo y obtengo de Él, lo amo por quien es. Creo que
todo en Él es amor y creo que la santidad es hermosa y lo amo incluso por la justicia de Dios y creo que su bondad y todo las demás cosas, todo lo que es en sí mismo, amo a Dios por lo que Él es. Pero en segundo lugar, no está mal también decir que amamos a Dios también por lo que Él hace. No es lo principal, pero es algo que en el versículo 19 nos dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Así que amamos al Señor por las formas en que nos ha amado para salvarnos misericordiosamente, las maneras en que nos ha mostrado ese amor y en la obra de la redención, en el Evangelio, la salvación en la cruz y todas esas cosas. Lo amamos por eso. Y hay más. También amamos a Dios porque todo lo que Dios ama, amamos todo lo que está unido a Él. Entonces, si amamos al Señor, vamos a amar. Si Él ama algo, yo también lo amaré. Y cuando no, voy a hacerlo. Amo lo que el Señor ama. Quiero amar lo que el Señor ama y amar lo que está unido a Él. Y todo esto incluye, por ejemplo, amar su ley. Ama su ley y no solo conoces teológicamente la fe reformada. Creemos que la ley todavía es vigente para que todas las criaturas en el Nuevo Testamento, pero no de eso es lo que estoy hablando. Estoy hablando de lo que dice el rey David. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pablo hablando también de que nos deleitamos en la ley, en el hombre interior. ¿Te molesta la ley y piensas, odio oír sobre la ley, tengo que tolerar el escuchar sobre la ley, o amas la ley? Porque es una revelación de quién es Dios, y la amas porque es sobre su voluntad, y la amas porque es lo que a Él le agrada, y la amas porque es su ley, la cual es el reflejo de su propio carácter. ¿Amamos su palabra? El cristiano dice, sí, yo amo su ley. Me alegro de que el Señor nos haya dado este medio, esta regla, este camino por el cual correremos para glorificarle y agradarle. Ama sus ordenanzas, amas la adoración a Él. Quiero decir, ¿crees que si tomas la adoración pública, la adoración privada, si me la quitas, me volvería loco? No pudiera vivir sin adorar a Dios. Amo la adoración. Eso no quiere decir que seamos sin pecado y que siempre alcancemos el máximo beneficio de cada parte de todas las ordenanzas del Señor. Pero la pregunta es, ¿el cristiano se arrepentirá cuando viola la ley de Dios? No la amamos como debemos, no amamos su adoración. El cristiano no dice, bueno, pero así son las cosas. Tampoco se excusa o intenta redefinir las cosas. El cristiano dice, soy un pecador. Y es una maldad en mí, el no amar. Podría morir así. Y me arrepiento, me estoy volviendo de ese pecado hacia el Señor. Pero en el centro de su ser, el cristiano ama la adoración a Dios. Amará la santidad de Dios. Y amará todo lo que es igual. Amamos la obediencia, por ejemplo. Y aquí unos versículos en la primera carta de Juan, el capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor de Dios. Aquí está. Tome nota. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son graves. Entonces el cristiano dice, amo el ser obediente. Lo amo. Amo la obediencia. Y deseo que Dios obre con su gracia mediante su Santo Espíritu en mi alma y me haga correr en sus mandamientos para guardar esos mandamientos. No son gravosos, no son penosos, no son dolorosos, no están en votación, no son molestos, no nos están aplastando ni suprimiéndonos. Son libertadores, es la ley de la libertad. El cristiano dice, amo la obediencia.
y quiero por la gracia de Dios correr en el camino de la obediencia. El cristiano ama a los hermanos. Y ese es un tema dominante por el apóstol Juan, ¿cierto? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El amor a los hermanos es también un signo, una marca, y nos ayuda a entender si amamos a Dios o no. Dijimos que amamos a Dios porque Él nos amó primero. También podríamos decir, y es bastante legítimo decirlo, amamos a nuestros hermanos porque Dios amó primero. O decir, amamos a nuestros hermanos porque Dios los amó a ellos primero. Todo eso sería perfectamente apropiado. Amamos a los hermanos. Ahora, eso significa que estamos dispuestos a soportar pacientemente las debilidades de nuestros hermanos y estamos dispuestos a ser pacientes, que estamos dispuestos a estimarlos más que a nosotros mismos y estamos dispuestos a continuar amándolos y no renunciar a ellos y no hacerlos a un lado y así sucesivamente. Entonces eso es amor, amar a los hermanos. Significa que amamos a los hermanos y estamos dispuestos, por lo tanto, a entrar en sus debilidades y decirles cuando necesiten escuchar una amonestación de parte del Señor. Eso es amar a los hermanos. El no hacerlo es una falta de amor a los hermanos. En realidad eso sería el amarnos a nosotros mismos más. Nos amamos a nosotros mismos, no queremos sentirnos incómodos, no queremos perder algo que vayamos a perder en una relación. Y así creemos a la mentira y amarnos a nosotros mismos en lugar de amar a nuestros hermanos. O les decimos a nuestro hermano algo que necesita escuchar, pero lo estamos haciendo por propio interés. Cuando estamos irritados, entonces queremos dañar y esto nos hace sentir mejor, queremos ponerlos en su lugar. Bueno, eso tampoco es amar a los hermanos. No es decir que mi deseo o interés es sincero en su bienestar y por eso estoy dispuesto a arriesgarme a hablarles sobre áreas de pecado debido a eso. Mis deseos sinceros por el bienestar y no solo la gratificación de mi propia insensatez y pecado. Eso sería amar a los hermanos también. Es darnos, es el servirlos. No es decir, amo a los hermanos, pero voy a ser independiente. Amo a los hermanos, pero voy a estar aislado. Me mantendré en mi propio pequeño mundo. Vamos a estar dispuestos a dar y dispuestos a recibir y servir y ser vulnerable y ser abierto y honesto y así sucesivamente. Es amar a los hermanos también. Podríamos seguir con muchos otros ejemplos. He predicado sermones completos sobre este tema, el amor a los hermanos, pero esto sí es fundamental y es muy, muy fundamental. Entonces la idea de amargarse y ser indiferente y no arrepentirnos del incumplimiento y la falta de voluntad para abordar los asuntos acerca de los hermanos. Esto es un problema grave y te mostraré por qué. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, ¿qué está diciendo exactamente? El apóstol Juan está escribiendo a la iglesia. Entonces él está escribiendo a los cristianos profesantes. Él está escribiendo a personas que piensan de sí mismos como creyentes, como personas que son salvas y que van al cielo, ¿cierto? Es a ellos a quien está escribiendo. En otras palabras, está escribiendo para muchas personas como tú y como yo. Y él está diciendo, si alguno dice yo amo a Dios, entonces esta persona profesa y dice amo a Dios, soy cristiano, estoy comprometido con el Señor y voy directo a la gloria y todo ello. Dice amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano. El tal es un mentiroso
Y al final, y Juan es el que usa estas palabras fuertes, dice, tú vas directo al infierno. Esto es interesante porque Juan es el apóstol amado, el que puso y descansó su cabeza en el pecho del Señor Jesús. Juan es aquel que tiene ternura. Juan es el que tan a menudo exhibe este tipo de comportamiento y carácter. Sin embargo, de todos los apóstoles, él es el que usa este lenguaje más fuerte y dice, hay gente que se cree cristiana y que van directamente al infierno, y la manera que te puedes dar cuenta es porque no aman a los hermanos. Él está hablando a gente que profesaba lo contrario. Este es el apóstol Juan hablando, pero es el Señor mismo hablando. Y sería perfectamente apropiado que algunos de ustedes necesitan hacer esto quizás. Tienes que preguntarte, ¿soy realmente un cristiano? Porque es posible decir que amo a Dios y al mismo tiempo no amar a Dios. Pues no amo a mis hermanos. O tal vez creo que todo está bien, pero es todo lo contrario. Tal vez voy rumbo al infierno. Pero ¿por qué Juan, quien es tan tierno y quien destila tanta simpatía, por qué él usa este tipo de palabras? Por supuesto, bajo el ministerio del Espíritu Santo. Porque en realidad se preocupa por las almas. Por eso. Él no tiene que ser insensible. Él no solo quiere ser indiferente. Él no solo quiere decir, bueno, mejor que todos seamos felices y que que todos se sientan bien. Él realmente ama las almas. Él quiere que la gente sea genuinamente traída a la fe en Cristo, genuinamente al Salvador, genuinamente perdonada, genuinamente llevada a la gloria y conociendo todas las riquezas de su gracia. Él no quiere que la gente se detenga antes de la realidad. Y Él está diciendo, si usted simplemente está pasando por las formalidades, por así decirlo, y es evidente, por ejemplo, en el hecho de que tras la inspección, una inspección genuina de buena fe e imparcial, realmente te das cuenta que no amas a los hermanos. En realidad odias a tu hermano. Juan dice que la mejor cosa en el mundo para ti es aceptar esa realidad para que puedas convertirte, para que puedas venir a través del Evangelio de Cristo al Salvador y ser llevado por todo el camino y no solo en parte, y venir al Señor Jesús. En realidad, creo que hay una profunda compasión y simpatía que estimula. No es lo que parece como algo bastante duro. Es lo opuesto. En última instancia, por supuesto, es el Señor que está hablando. Y es el Señor quien se dirige a nosotros, y quien más que el Señor tiene interés en la salvación sincera de las almas de los pecadores. De los pecadores no hay nadie más que el mismo Señor, que todo lo ve y que todo lo sabe. Dios se ama supremamente, Dios ama a su pueblo, pero Dios también es amado por su pueblo. Y llegamos a amarlo por lo que Él es, y lo amamos por lo que Él hace, y lo amamos. Amamos todo lo que Él ama, todo lo que está unido a Él. El cristiano es traído. El cristiano puede incluso amar a los hermanos, por más difícil que parezca, solo como resultado de haber sido amado por el Salvador. Ya conocen el argumento de Juan, lo haré breve. Dios, quien es absolutamente sin pecado y perfecto y santo y todo amor, te amó a ti, que eres sucio, podrido, condenable, merecedor del infierno,
y un profano. Medita en eso. Piensa en eso. Digamos que venimos a ti y resulta que tú eres un pecador y que tienes que amar a tu hermano o hermana pecador. La brecha es bastante pequeña en comparación con el amor que Dios te ha mostrado. Ese es el punto de Juan. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo puede ser esto así? ¿Cómo puede ser si no amamos tanto a nuestros hermanos? Pero nos acercamos al Señor como receptores de su misericordia y decimos, mira el amor que Dios nos ha mostrado. Nos consume, nos sobrecoge, nos deleita. A la vez mira que nos sorprende y nos saturamos de ese amor salvador que Dios tiene por su pueblo, que nos capacita para ir y volvernos hacia nuestro hermano, a nuestra hermana pecador, y amar al que Dios mismo ha amado. Y mostrarles misericordia y buscar el bien también de ellos. Puedes ver cómo todas estas cosas están unidas. Y sí, el fruto de la conversión salvadora incluye el hecho de que Dios es amor. Comienza con Dios y termina con Él. Y todo en el centro, todo lo que está en medio está impregnado del amor que Dios mismo es. Y de la forma en que somos capacitados por su gracia para experimentarlo, para responder a Él y para vivir a la luz de eso. Eso debería ser todo nuestro deseo, debería ser el deseo de todos nosotros. Que en todo, tanto en nuestras pruebas como en nuestros triunfos, en nuestras tentaciones y nuestras alegrías, que cualesquiera que sean las circunstancias, todas ellas nos lleven de vuelta al mismo lugar, que nos lleven de regreso al Señor, que nos lleven de regreso a sentarnos a sus pies, a enfocar nuestros corazones en Él, a disfrutar el amor de Dios, tener ese amor derramado en nuestros corazones, cualesquiera que sean las circunstancias. Tal vez estés feliz de ser llevado al conocimiento de Dios mismo, para conocerlo y su vida eterna. Gracious God in heaven, we confess that you are love, infinitely, eternally, unchangeably loving. Lord, we rejoice in that love manifested to us in Christ, bearing your wrath on our behalf in order to bring us to be recipients of your sovereign and saving love. Lord, we rejoice in these privileges. We pray that you would draw our hearts out to love you as we ought, to love all that belongs to you, that we might be enabled, O Lord, to glorify and please you in this world and to fully enjoy you all the more in the world to come. We ask in Jesus' name.